Bori, hablemos. Bori, hoy quizá este tema ya ha pasado de ser trending, pero creo que es importante que lo toquemos. ¿A qué me refiero? Hablo del debate este que se formó entre Logan Paul y Bad Bunny por las expresiones que este hizo en una entrevista que le llevaron a cabo relacionado a la ley 22 y a la ley 60, que de hecho aprovecho para dejarte aquí el link de donde puedes encontrar la ley. Pero antes de hablar de lo que representa esa ley, tenemos que entender cómo llegamos ahí. Y yo escucho tantos abogados que da vergüenza, te soy bien sincero, da vergüenza, que disparan sin tener idea de lo que representa la ley, simplemente porque son abogados, pero no entienden la razón por la cual se firmó la ley. Lógico, tampoco voy a entrar a justificar lo injustificable, ¿no? Pero vamos a hablar en detalle de lo que esto representa y cómo el gobierno llegó a firmar esta ley. Hay que remontarse a la ya fenecida 936. Cuando el señor Pedro Rosselló determinó no defender la ley conocida como la 936, que permitía que empresas norteamericanas se establecieran en Puerto Rico, pudiesen generar empleo, pero que no pagaban impuestos. Esto le permitía a la empresa tener una plantilla donde se pudiese desarrollar sus productos, no pagaban impuesto local, pero la ley claramente decía que el dinero generado por la producción de la empresa tenía que mantenerse en los bancos de Puerto Rico, la mayoría del dinero. En aquel momento histórico, el Caribe, Sudamérica y Centroamérica y Europa no eran tan estables políticamente como quizás lo puedan ser hoy. Pero nada, esto viene desde manos a la obra de Luis Muñoz Marín, que realmente fueron los años donde Puerto Rico experimentó un verdadero gobierno. Luego con Luis A. Ferrer igual, para que no piense que me estoy yendo con un ideal político. Luis A. Ferrer también hizo muchos proyectos a favor del pueblo, que fueron bien efectivos en su momento. Pero la idea de esta ley, la 936, que cuando viene a Puerto Rico fue tan productiva, tan efectiva, que de hecho la visión de las empresas era que como era un territorio norteamericano, pues era estable. Por eso le digo que Sudamérica y Centroamérica no tenían la estabilidad política que quizás gozan hoy en día. Se incluye el Caribe, entiéndase pues República Dominicana. No existía el internet, no teníamos la globalización como la tenemos hoy. Pedro Rosselló decide no defender la ley basado en su visión de cómo el puertorriqueño debía de solicitar la estadidad. Mire cómo todo esto se va conectando. Para Pedro Rosselló, debido a que Puerto Rico era un paraíso fiscal y había una clase media sólida, fuerte, los puertorriqueños nunca iban a pedir la estadidad. Es una vergüenza porque a Pedro Rosselló se le olvidó que a principios del siglo XX el puertorriqueño descamisado, analfabeta, sin dinero, no pidió la estadidad. Y de hecho se hizo un referéndum de estadidad donde solamente votaron las personas adineradas y los hacendados. Y el Congreso no aceptó ese plebiscito. Para que usted vea la hipocresía, ¿no? Pedro Rosselló decía que sí. Bueno, de eso hace ya más de 30 años aproximadamente y no ha llegado a la estadidad. Y lo que Puerto Rico se ha convertido, lamentablemente, es un país donde tenemos toda una infraestructura colapsada. Debido a que el gobierno no tiene un plan económico efectivo. Y lamentablemente cada 4 años tenemos un plan nuevo. Cada 4 años un plan nuevo. Y el pueblo no le importa. Pues bien, en esa visión de que no le importa al pueblo, el señor Pedro Rosselló decidió no defender la 936. Y yo recuerdo que yo estaba en la universidad y una maestra que tuve de mercadeo, que era su especialidad, Jenny Ramos, nos dijo que el impacto de no defender la 936 se iba a ver en Puerto Rico de 20 a 30 años después. Eso llegó y empezó a hacer que la economía de Puerto Rico empezara en retroceso. Los gobiernos después de Pedro Rosselló vinieron con diferentes embelecos como la famosa 30A, que también fue un proyecto natimuerto. Y en el 2012, el señor Luis Fortuño se le ocurrió la magna idea de buscar la manera de cómo atraer inversionismo internacional a Puerto Rico. Permítame decirle algo.
El proyecto de la 936 fue copiado por Indonesia, fue copiado por Islas Vírgenes, muchas de las Islas Vírgenes, San Tomás lo copió, fue copiado por República Dominicana, fue copiado hasta por China y diferentes países donde se determinó hacer la misma oferta que Puerto Rico hizo en su momento. Que de hecho la mayoría de las farmacéuticas en Puerto Rico se movieron para Indonesia, Tailandia. ¿Sabe usted a quién llevaron para entrenar y capacitar a esos empleados? A nuestro recurso local puertorriqueño. Eso es correcto. Porque había una infraestructura, había una economía, había una capacitación, había un entendimiento, había un compromiso puertorriqueño y con la empresa. Y nuestros empleados para la 936 eran empleados muy capacitados, altamente de alto rendimiento, de hecho mejor que la nación norteamericana. Por eso fue que hubo tanto crecimiento dentro de ese mundo de la 936 que realmente se relaciona con la manufactura. Dígame hoy en día, en el 2022, ¿cómo está la manufactura en Puerto Rico? Cada vez está en más decadencia. Los edificios dejados por la farmacéutica están llenos de hecho, se contaminaron, no sirven para poder mantener una operación. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada. ¿Qué ha hecho el pueblo? Quejarse, criticar, pelear, nada más. Pero no se involucra en el asunto de la política diaria, el asunto del quehacer político, como yo digo. Involucrarnos en un plan de trabajo, en un plan que sea a largo plazo, con una visión establecida, con proyectos definidos, que permita llevar a algún lugar, que podamos monitorear si el camino es correcto o no. No estoy diciendo volver a la 936, eso ya no va a retomarse. Pero mira, hay tantas cosas que podemos hacer. Yo hace tiempo daba un ejemplo de lo que es hacer patente. Puerto Rico tiene la UPR, tiene varias universidades privadas que se pueden unir a desarrollar patentes para productos que se consumen en Puerto Rico, que no hay que comprarlos fuera. La FDA los va a aprobar. ¿Por qué no los va a aprobar? Los tiene que aprobar si se cumple con los requisitos establecidos. Y toda esta manufactura de la farmacéutica, levantarla, pero quizás para un consumo local, con inversión local, que luego se pueda llevar fuera. Pero eso es otro tema. ¿Por qué esto se conecta con Logan Paul? Porque cuando Luis Fortuño en el 2012 firma la ley 22 o la ley 60, la hace con la intención de levantar inversionismo, y ahora le voy a explicar el por qué. Cuando las 936 se fueron, la mayoría de las empresas foráneas empezaron a sacar sus dinero. Porque luego de que la ley expira o se enmienda o se inhabilita o se deroga, que es el término legal correcto, se le dio un periodo de tiempo para que las empresas pudiesen sacar el dinero que tenían los bancos. Ese tiempo llegó. Las empresas empezaron a sacar su dinero. ¿Qué sucede? Que yo no sé si usted sabe cómo funciona el banco. El banco no tiene un acceso en la Reserva Federal. De que le dice a la Reserva Federal, Reserva, necesito 2 millones, envíame 2 millones. Y la Reserva Federal envía un helicóptero, bum, bum, y se los deja allí. No. El banco presta del dinero que se deposita. Las empresas que estaban en Puerto Rico depositaban su dinero en los bancos y ese era el dinero que se usaba para prestar. Por eso en Puerto Rico se levanta una infraestructura de crédito de una clase media, media baja, media y media alta, donde tú podías hacer préstamo para comprar una casa, para poder comprar un carro o simplemente para darte un viaje o una tarjeta de crédito. Y los requisitos eran mínimos. Por eso en Puerto Rico usted tenía financiera, había una financiera en cada esquina, habían bancos. En Puerto Rico habían como 7 o 8 bancos. Actualmente lo que quedan son 3 o 4 bancos. Y una de las cosas que un economista en su momento mencionó, que en Puerto Rico, debido a esta situación, quizás nos quedábamos con 1 o 2 bancos. Y que el problema que eso iba a traer era la limitación para que la gente común y corriente pudiese salir hacia adelante. El crédito es lo que nos permite crecer a la clase media baja. En República Dominicana, que lo tenemos aquí bien cerquita, apenas ahora, desde hace unos 5 a 7 años, se está levantando lo que es tú ir a un banco y pedir un préstamo sin tú dar un colateral. Porque antes en República Dominicana no existía tal cosa como eso de darte un préstamo sin un colateral. ¿Qué es un colateral?
que tú tienes una casa, tú tienes una finca, entonces tú vas a pedir un préstamo de $5,000 y tú tienes que llevar esos papeles que se le pone un agravante a un agravante a tu propiedad, que hasta que tú no saldes ese préstamo, ese gravamen está contra la propiedad. Y si tú dejas de pagar el préstamo, te quitan la propiedad. En Puerto Rico no, a menos que tú vayas a hacer un préstamo inmenso. Entonces el banco dice, mira, esto sobrepasa tu capacidad de pago, tiene que tener un colateral, que puede ser alguien que te firme o una propiedad que tú la dejes en garantía. Ese es el colateral. En Puerto Rico, eso antes tenía que ser requisito. Luego de que viene la 936, que hay tanto dinero en el banco puede darse el lujo y se desarrolla un sistema crediticio similar al de los Estados Unidos, que te puedo dar un préstamo luego de hacer un análisis en base a tu capacidad de pago. Chévere. Pero a los bancos quedarse sin liquidez, cuando hablamos sin liquidez es sin dinero, surge esta nueva ley. ¿Y qué hace esta ley? Trata de crear un paraíso fiscal virtual donde le dice a todas esas personas millonarias, ven a Puerto Rico, transfiere tu dinero a nuestros bancos y no se te va a cobrar impuestos sobre esa cantidad de dinero. Sí tienen que pagar impuestos de otras cosas, sí tienen que pagar impuestos de otro consumo, sí tienen que pagar el impuesto del crimen, que eso el gobierno lo ve como una entrada adicional. Esta persona, Logan Paul, hace referencia a que Bad Bunny se beneficia de lo mismo que él, pero critica al gobierno. O sea, que la participación contributiva de Benito es limitada y de ser así, porque si él lo dice o está tirando balas de salva, da vergüenza, porque Benito viene de la clase baja. Benito viene de una madre soltera. Esa es la hipocresía de estas personas. Sabrá Dios si su dinero lo tiene en otros bancos para pagar menos dinero fuera de Puerto Rico. Que eso nadie tampoco lo ha dicho. Pero todo el mundo le cae encima a Logan Paul porque es gringo. Porque tocó al Dios Benito. No, oye, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Porque quizás gracias a que Logan Paul tiene su dinero en el banco, muchas personas se están beneficiando del dinero de él. Porque pueden tomar prestado. Porque así es como funciona el banco. ¿Me sigue? Que Logan Paul no es puertorriqueño. ¿Y qué pasó? Tenemos varias personas, como exactamente el señor este que tiene un apellido rarísimo, que estuvo involucrado en el asesinato del perro en Humacao. Y eso es lo mismo, una persona millonaria que trae su dinero a los bancos de Puerto Rico para que el pueblo se pueda beneficiar. Y entonces paga otros impuestos que son menos que cuando usted lo compara con otros estados, pues menos. Pero... y la clase media que paga de un 20 o un 25%, totalmente de acuerdo. Pero eso se lo debemos también a acá el burro Alejandro García Padilla, que nos ofreció quitarnos las planillas y lo que hizo fue que lo aumentó. Estamos claros que la clase media alta o media baja o media es la que tiene que estar pagando la mayoría de los impuestos, pero el pueblo no reclama, el pueblo no dice nada. El pueblo mantiene silencio, porque el pueblo no se quiere involucrar en el quehacer político. Criticamos, peleamos. Y entonces los mismos funcionarios que tienen el poder para hacer algo, ¿qué hacen? Pelean, critican. Mira, para pelear y criticar estoy yo, que no cobro del pueblo. Pero si tú cobras del pueblo, tienes que buscar soluciones para los problemas del pueblo. Para eso estás ahí, para eso aspiraste a esa posición, que yo creo que como pueblo tenemos que involucrarnos en el quehacer político. Claro que sí, que tenemos tantas personas analfabetos funcionales frente a unos micrófonos, frente a cámaras, desinformando al pueblo, diciéndole mentiras al pueblo, porque ellos no saben tampoco lo que están diciendo. Eso es totalmente de acuerdo. Pero ese es otro tema. Pero ¿qué vamos a hacer como pueblo? ¿Vamos a votar nuevamente por los mismos? Porque ahora mismo, de los 4 partidos que hay, yo quizás puedo sacar uno, que es el del Proyecto Dignidad. Pero ¿cuál es el proyecto de dignidad a largo plazo para la economía? ¿Tendrán alguno? ¿Se han dedicado en este tiempo de no campaña a educar al pueblo? ¿O van a esperar a un año antes para educar al pueblo sobre las propuestas económicas? ¿Están dispuestos ellos a trabajar para el pueblo aunque no ganen una posición en el gobierno? Esa es la pregunta. Porque Victoria Ciudadana dice que necesita el poder para hacer. Pues entonces usted no va a hacer nada. Usted es lo mismo que el PNP y que el Partido Popular.
Porque Natal estuvo en el Senado. Natal estuvo allí. Él estuvo por el Partido Popular. ¿Qué hizo? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál fue su propuesta social? ¿Cuál fue su propuesta económica? Tenemos a la Elizabeth Torres que se le está pagando un billete. ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Cuál es la solución? Buscar la estadidad. Ha llegado la estadidad. Usted ve hoy en el 2022 la estadidad más cerca que hace 15 años atrás. Está más lejos. Porque el mismo partido que defiende la estadidad, que nos advertía que si éramos independientes, Puerto Rico se iba a convertir en una nación bananera, han convertido a Puerto Rico en una nación bananera. No tenemos un plan social, no tenemos un plan de salud, no tenemos un plan económico, no tenemos un plan de educación, no hay nada. Todo es una improvisación. Y los culpables no son los partidos políticos, los culpables somos tú y soy yo. Porque le hemos entregado a los partidos políticos, lamentablemente, la responsabilidad de dirigir a nuestro pueblo. Y esto no se trata de socialismo, esto no se trata de comunismo, esto se trata de involucrarnos en el quehacer político del pueblo. Yo hablaba con una persona que vive en Connecticut y me comentaba de cómo ellos allí estaban pendientes a lo que cada asambleísta y legislador hacía para monitorearlo, para supervisarlo, para saber si estaban haciendo algo mal, entonces caerles encima, pedirle cuentas. Pero lamentablemente en Puerto Rico no hacemos eso. Tenemos a los Georgie Navarros de la vida. Tenemos a todos estos legisladores que son unas batatas. ¿Por qué? Porque representan tu ideal. Porque tú estás deseoso que la estadidad llegue. Y pensamos que la estadidad es como el polvito mágico de Disney, que cuando caiga todo se va a arreglar. Y no tendremos que tener ningún plan a 30 años. Que el presidente... No, usted se equivocó. Florida tiene su gobernador y el gobernador de Florida tiene que tener un plan de trabajo. Y es supervisado por ese plan de trabajo. Texas, New York. No, pero que nosotros tenemos una inestabilidad política porque acá, mire, el gobernador de New York, que es uno de los estados con mayor influencia, ¿lo votaron? ¿A cómo? El pueblo se tiró a la calle y lo votó. Y yo no vi que allí la gente, ay, Dios mío, se va. No, si no tienes la capacidad de gobernar, te tienes que ir. Se le exige que renuncie. El pueblo le exige la renuncia. Tenemos un gobernador que no está capacitado para gobernar. Desde que arrancó era un natimuerto. ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Porque el 33% que votó por él, como él representa la estadidad, pues por él es que voy a votar. Por eso, lamentablemente, en nuestro país, actualmente hoy, casi ya a 4 semanas que pasó Fiona, tenemos personas que están sin el servicio de la luz y sin el servicio del agua, que es más importante que la luz. ¿Sabes por qué? Porque todo es una improvisación. No hay un plan que el pueblo pueda participar. ¿Te acuerdas cuando Fiona, que dijeron que tenían todo organizado, que esto no era María, que viniera? Mira lo que ocurrió. ¿Te diste cuenta cómo los alcaldes trabajaron el tema? ¿Viste lo horrible que lo hicieron? Donde empezaron a politiquear con la necesidad del pueblo para asegurarse las elecciones en los próximos 4 años, en 2 años que vienen las elecciones. ¿Te diste cuenta de eso? Porque lamentablemente sigues mirando de lejos. Y lo que hacemos es pelear. Pero ¿cuándo nos vamos a involucrar en buscar soluciones? No, ya estamos claros que a los partidos políticos no se les puede dejar, pues tenemos que involucrarnos. Tenemos que como pueblo desarrollar un plan y decirle a los partidos políticos, tú lo puedes cubrir. ¿Sabe que hay una urbanización en Río Piedra, Valencia, que los vecinos se unieron como pueblo y determinaron cuáles eran sus necesidades? Y se le presentó a cada candidato la propuesta. Y el candidato que aseguró cumplir esa propuesta, por ese votaron. Por ese votaron. A ese fue el que respaldaron. Tú dirás, oye, pero te fuiste de tema. ¿Qué tiene que ver eso con Logan Paul y Bad Bunny? Lo mismo. Que criticas la decisión tomada por el gobierno, pero no la entiendes. No sabes cuál era la intención de la propuesta. No sabes lo que representa la figura de Logan Paul en Puerto Rico. La figura de todos estos millonarios que han venido a Puerto Rico a dejar su dinero en el banco. Pero como te desconecta del quehacer político,
Quizá la propuesta sea mala. Quizá esa no era la solución. Quizá la solución era otra. Pero ¿quién cuestionó a Fortuño cuando eso se firmó? ¿Quién lo supervisó? ¿Quién lo cuestionó? ¿Quién lo confrontó? Nadie. Y permítame decirle que Fortuño ganó aquí con un récord en las elecciones. Su victoria fue récord. Le dio una salsa a Aníbal Acevedo Vilá, récord. ¿Usted recuerda la frase de Fortuño cuando ganó? Ha llegado un nuevo amanecer para Puerto Rico. El sol ha salido por el horizonte. Y destruyó el gobierno totalmente. Y después, para ponerle la cherry al bizcocho, nos dejaron al burro, Alejandro García Padilla. ¿Y qué hicimos como pueblo? No hicimos nada. Por eso la conexión entre todo lo que te acabo de explicar y la razón de la existencia de los Logan Paul de la vida versus los Bad Bunny de la vida. Y la pregunta es, ¿dónde Bad Bunny guarda su dinero? ¿Dónde Yankee guarda su dinero? ¿Dónde Mike Tower ahorra o tiene su dinero ahorrado? Si es que lo tiene en bancos de Puerto Rico, para que por lo menos de eso los puertorriqueños se beneficien. No sabemos. Así es que, Boris, gracias por tu tiempo. Recuerda suscribirte en el canal. Recuerda darle like. Tengo otros temas que vamos a estar desarrollando, pero por ahora, Dios bendiga a Puerto Rico y cuídate. Recuerda, podemos hacer la diferencia.